Bienvenidos a una nueva emisión de América Directo. En esta oportunidad vamos a hablar de la inseguridad en Venezuela. Ustedes saben que es un problema que es visto como la mayor preocupación para el 70% de la población en Venezuela y que este país es el segundo con el índice más alto de homicidios en todo el continente. Para eso hemos invitado a Fermín Mármol García. Él es abogado y es experto en criminología y ha asesorado al ex candidato presidencial Enrique Capriles en temas de seguridad a través del Comando Venezuela. Fermín, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con ustedes y con todo su público. Y me parece un tema muy interesante que puede servir de referencia para buena parte de Latinoamérica. Bien, Fermín, lo primero que quería preguntarle es ¿qué factores han ocurrido en los últimos años en Venezuela para que se haya convertido en un país tan violento? Ciertamente, el fenómeno de la inseguridad en Venezuela es un producto del siglo XXI. Venezuela no fue un país inseguro a los niveles que estamos hoy día en el siglo XX. Las razones son diversas. Número uno, la debilidad institucional. Las instituciones no tienen el número de hombres necesario, no tienen la tecnología necesaria para prevenir el delito, pero a su vez para reprimir los hechos delictivos. Por otro lado, en Venezuela no se le ha hecho honor a la familia, no se le ha hecho honor a la conciencia ciudadana, no se le ha hecho honor a, al diálogo, a la transparencia, a la honestidad. Y eso ha debilitado un poco los valores ciudadanos del venezolano. Y en tercer aspecto, definitivamente las autoridades no han dado el ejemplo. Las autoridades son tutores de un país y nuestras autoridades públicas no han predicado con el ejemplo y eso ha producido una imitación ante la violencia, ante un verbo encendido y ante temas de corrupción. ¿Y qué nos puede decir de esta supuesta vinculación que existe entre las fuerzas de seguridad e incluso algunos funcionarios con actividades de narcotráfico? ¿Esto tiene que ver con algún incremento de la inseguridad en Venezuela? ¿Se ven más casos de narcotráfico de lo que se Bueno, veían los... definitivamente desde el punto de vista criminológico, hemos estimado que el 20% de las fuerzas, sí, reitero que en Venezuela se estima desde un punto de vista criminológico que el 20% de las fuerzas policiales del estamento de seguridad ciudadana pudieran de algún modo u otro estar vinculados a hechos delictivos de diversa manifestación, de hechos delictivos como el sicariato, como la corrupción, como el tema de secuestros y por supuesto que el narcotráfico no escapa de ello. Pero por otro lado, Venezuela, al estar dentro de los 20 países con menos control de drogas ilícitas de todo el planeta Tierra, ese dato trae como consecuencia que pensemos criminológicamente que Venezuela es un país ideal para el tránsito de drogas ilícitas y ese término ideal se sustenta en que nuestras fuerzas policiales son muy débiles y razón por la cual vemos a tantos narcotraficantes que han hecho asentamiento de sus negocios y residencia en Venezuela, donde en este siglo XXI ya van más de 100 deportados. Fermín, ¿y por qué se da, por qué considera usted que efectivos policiales que han hecho un juramento para proteger a la ciudadanía deciden volcarse a actividades ilícitas como narcotráfico o como participar de bandas de secuestradores?
creemos nosotros que en Venezuela no se le ha hecho honor a varias profesiones. Una de las profesiones que no se le ha hecho honor en Venezuela es a la profesión del médico. El médico ha sido despreciado por el estamento público. La segunda profesión que ha sufrido un desprecio es la del educador. El educador no ha sido reivindicado. Y el tercero es el policía. El policía en Venezuela no está bien pagado. El policía en Venezuela no ha sido rediseñado su currícula para prestar servicios a la nación. Yo creo que Venezuela tiene que hacer honor al educador, al médico y al policía, refundar estas nobles profesiones, el pagarles un sueldo que traiga como consecuencia, en el caso de los policías, que los universitarios jóvenes deseen ser investigadores criminales o policías uniformados preventivos. Yo creo que en parte se debe a la mal selección, el mal reclutamiento de los hombres y mujeres que quieren formar parte de estas instituciones. Y por otro lado, muchas veces escogemos a directivas policiales que no tienen méritos para ser directores o directivos de una institución policial. La meritocracia tiene que ser rescatada en el estamento policial en Venezuela. Fermín, países como México y también Honduras, para depurar a sus fuerzas policiales, han implementado una serie de distintos test, incluso con detectores de mentira, para poder asegurarse de que las personas que ingresan a las fuerzas sean idóneas. ¿Usted ve posible un mecanismo similar en Venezuela? ¿Cree que eso es útil o que el trabajo de conciencia de una policía efectiva tiene que darse en otras instancias? Bueno, el uso del polígrafo, denominado detector de mentiras, tal vez en Venezuela pudiera representar una violación a nuestra Constitución, en aquel artículo que establece que nadie puede ser sometido a experimentación. Tal vez el polígrafo esté en un marco de experimentación, por lo menos en una interpretación laboral en Venezuela. Sin embargo, hay muchísimos recursos que utiliza la empresa privada y la empresa pública, como la petrolera, para escoger a los mejores hombres y las mejores mujeres. Yo lo que creo y reitero que no ha sido una prioridad escoger a nuestros mejores educadores, ni ha sido una prioridad escoger a nuestros mejores policías. Y yo creo que eso se debe a que el perfil socioeconómico que ofertamos trae como consecuencia que pocas personas universitarias, que pocas personas de primer nivel deseen ser. Y eso hay que revertirlo. Los países desarrollados se caracterizan por pagarle muy bien y formar muy bien a sus educadores y, por supuesto, a sus policías. Bien, Fermín, tenemos preguntas que hacen los lectores y los usuarios de América Directo. En este caso es de Analía Mejía. Quiere saber, ella comenta que le llama la atención el número de policías muertos que hay en Venezuela y si esto se debe a cierta ineptitud de las fuerzas de seguridad en cuanto a formación para defenderse frente a un hecho de inseguridad o si tienen que ver con otros factores. Realmente desearía que por favor me repitieran la pregunta, toda vez que escuché solo el final de la misma. Bien, Me dispensa, por favor. sí, le comentaba que una de nuestras usuarias de América Directo decía mostrarse sorprendida por el número de efectivos policiales muertos en Venezuela y consulta si esta cuestión de que fallezcan haciendo su trabajo tiene que ver con una falta de entrenamiento, con una falta de capacidad técnica o si tiene que ver simplemente con una cuestión de otros factores como por ejemplo el alto nivel de violencia que vive Venezuela hoy día. Muy interesante la pregunta de la usuaria que nos acompaña en la tarde de hoy.
en Venezuela al término del año 2012 seguramente habremos superado la barrera de los 380 policías y militares asesinados, y esa es una cifra alarmante para un país como el nuestro. Por otro lado, definitivamente los policías en un 60% pierden la vida estando francos de servicio, y esto trae como consecuencia especular que la delincuencia en Venezuela, que es violenta, agresiva, no tiene ningún reparo para quitarle la vida a un policía estando de civil. Porque de lo que no hay duda es que el delincuente en la mayoría de los casos sabe que ese hombre con ese corte de cabello, con ese tipo de vehículo, motocicleta, se trata de un policía. Y la ecuación criminológica que sacamos nosotros es que la delincuencia en Venezuela está envalentonada y que es obtención de respeto y jerarquía quitarle la vida a un policía, quitarle su armamento y quitarle el vehículo que sustenta. Yo creo que todo esto está amparado en el marco de la impunidad. En Venezuela, de cada 100 delitos, solo se castigan 8, y esa impunidad produce imitación, sobre todo en las bandas criminales violentas. Fermín, esa impunidad tiene que ver con que es muy lenta la justicia para juzgarlos, con que no se logra aprender a los delincuentes. ¿Cuál es la razón de que sea tan poco efectivo el castigo a los delincuentes? Excelente pregunta. Se debe a varios factores. El déficit de policías de investigación criminal en Venezuela es del 300%. El déficit de fiscales del Ministerio Público en asuntos jurídico-penales es del 80%. El déficit de jueces penales en funciones de control y de juicio penal supera el 70%. Si sacamos esos déficits de personas y a eso le añadimos que no están los mejores hombres y mujeres muchas veces, y si a eso le añadimos que no cuentan con tecnología, y si a eso le añadimos que muchas veces sus cargos son provisorios y no de carreras, específicamente en el caso de los fiscales y los jueces, nos damos cuenta que el sistema de justicia penal, policías, fiscales y jueces en este país no ha sido una prioridad, y todo eso conlleva a que los casos no se investiguen, los casos no se procesen, los casos no lleguen a juicio. Reiteramos, solo 8 casos ven sentencia definitiva de cada 100, y esa impunidad realmente es un mal precedente para la paz y para la tranquilidad de un país. Fermín, ¿cuánto de esto tiene responsabilidad el gobierno de Chávez? ¿Cuánto también la oposición? No sé si hay proyectos presentados en la Asamblea Legislativa para que se puedan revertir esta situación. Bueno, nosotros consideramos que estamos en un país presidencialista. Los países presidencialistas tienen como característica que los presidentes marcan la prioridad de las políticas públicas. En el caso de Venezuela, el presidente de la República, que tiene 14 años en el ejercicio del poder, ha tenido algunas prioridades. Por ejemplo, el tema energético. Por ejemplo, el tema de las misiones sociales para los más necesitados. Por ejemplo, el tema de exportar la revolución. Por ejemplo, la alianza con países no alineados como Bielorrusia, Rusia, China, Irán, Libia. Es decir, Venezuela en 14 años ha tenido una agenda de prioridades, algunas excelentes como la agenda social y otras no tan felices. Pero lo que sí estamos claros en Venezuela, después de 20 planes de seguridad ciudadana en 14 años y más de 10 ministros del Interior y Justicia, es que la seguridad ciudadana no ha sido una prioridad presidencial. Razón por la cual, desde el punto de vista académico, podemos decir
que sí, el presidente tiene una responsabilidad doble. Uno, no haber agendado la seguridad ciudadana como una prioridad a la que le dedique días de la semana de manera permanente al tema. Y número dos, por supuesto que no ha ordenado el diseño de una campaña de radio y televisión dirigida a hacer ciudadanía, de diálogo, de paz, de convivencia. Sobre los proyectos, claro que la oposición en Venezuela ha presentado proyectos para una mejor seguridad ciudadana. Hemos presentado diversos proyectos desde la Mesa de la Unidad Democrática. Se han presentado proyectos al Ministerio del Interior y Justicia. Por ejemplo, uno, la ley de desarme. Tenemos 3 años discutiendo la ley de desarme en un país que supera los 20.000 homicidios al año, en un país donde se sospecha que hay 6 millones de armas de fuego ilícitas en calles y avenidas, y no hemos contado con el apoyo de los diputados oficialistas para aprobar la ley de desarme. Eso es un solo ejemplo de que esta agenda de seguridad ciudadana no ha sido una prioridad para el gobierno nacional. Durante la campaña electoral, el presidente Chávez reconoció, luego de muchos meses en que negara que la inseguridad era una preocupación importante de los venezolanos, reconoció que era un hecho que agobiaba a la ciudadanía venezolana. Desde entonces hasta este momento no ha habido ningún indicio de una nueva política de seguridad, una nueva estrategia de seguridad. Ciertamente, después de la campaña electoral, ciertamente después de la reelección presidencial, el presidente de la República hizo cambios en la Rectoría de la Seguridad Ciudadana en Venezuela. Se cambió el ministro del Interior y Justicia, se cambió el director de la Policía Nacional del país y también dedicó un discurso dirigido al tema de la violencia, de la inseguridad en el país. Sin embargo, cuando revisamos el presupuesto nacional para el año 2013, nos damos cuenta que el presupuesto nacional para el componente policial, para el Ministerio Público y para los tribunales de justicia penal del país no resultó muy ventajoso. No hay aumentos significativos. En cambio, en el estamento militar hay aumentos considerables. Entonces vemos que el discurso no se compagina con los hechos, por lo menos en temas de presupuesto nacional. Ciertamente es factible que a través de créditos adicionales durante el año 2013 se invierta en seguridad ciudadana, pero hubiese sido un bonito síntoma haber visto un presupuesto regular de la nación con unos aumentos sustanciales en un tema de tantos déficits de personas y de tecnología. Por otro lado, los diputados oficialistas no recibieron instrucciones de acelerar la aprobación de la ley de desarme. Está engavetada y eso realmente es un mal signo. Bueno, eso es lo que pudiera comentar yo sobre lo que ha acontecido posteriormente a la elección presidencial, y hoy día en Venezuela todos estamos sumergidos a las elecciones de 23 gobernaciones y a su vez de los consejos legislativos de cada uno de los estados en contienda electoral. Bien, Fermín, le voy a leer la pregunta de otra de nuestras lectoras. Ella es Roxana Álvarez de Venezuela y ella hace mención al hacinamiento carcelario que vive Venezuela y cuánto cree usted que esto influye, por ejemplo, en que las personas que han estado presas cuando salen de la cárcel vuelvan a delinquir. Con mucho pesar, el tema de las cárceles en Venezuela es otro lunar de nuestro país. Es lamentable cómo tratamos a nuestros reclusos.
ha sido un escenario en donde no hemos tenido éxito. Le voy a poner algunos ejemplos. Venezuela cuenta con 34 cárceles, en donde aproximadamente hay 40.000 privados de libertad entre procesados y condenados. El 60% de los privados de libertad de este país son procesados. Número dos, se calcula que el déficit de cárceles genera un hacinamiento de más del 300%. En este siglo XXI han perdido la vida más de 5.000 reclusos dentro de nuestras cárceles. Y eso es una cifra muy alarmante. Sin lugar a dudas, el sistema penitenciario venezolano es una máquina violadora de derechos humanos. Por otro lado, es bueno que se sepa que desde diciembre del año 1999 la Constitución ordena que las cárceles sean manejadas por los gobernadores e inclusive alcaldes. Y desde diciembre del año 1999 el gobierno nacional se niega a descentralizar el sistema penitenciario y que sean los gobernadores y alcaldes que manejen las cárceles. Nosotros estamos convencidos que es más fácil que un ministro desde la ciudad capital se equivoque manejando 34 cárceles simultáneamente que 24 gobernadores simultáneamente se equivoquen manejando cada uno su cárcel. Creo que hay que cumplir la Constitución, creo que hay que confiar en los gobernadores y alcaldes y lamentablemente no hemos podido convencer desde un punto de vista académico, desde un punto de vista constitucional, al gobierno de que cumpla con este mandato. Por ahora, solo se están construyendo 2 cárceles nuevas, en 14 años solo se han construido 2, es decir, que el proceso de reforma de las cárceles como establecimiento ha ido muy lento. Si en 14 años hicimos 2, no sabemos qué puedan hacer en los próximos 6 años. Bien, otra pregunta de un usuario de América Directo. Él es Mauricio Gómez de Argentina y quiere saber cuál es la razón por la cual se han visto tantos casos de inseguridad y secuestros de diplomáticos. El secuestro, sí. El secuestro es un delito que se popularizó, que se masificó en Venezuela. Eso ha traído como consecuencia que Venezuela esté dentro de los 10 países con más secuestros del planeta Tierra. Calculamos entre cifras oficiales y las denominadas cifras negras, es decir, los casos que no se denuncian, más de 3.000 secuestros anuales en el país, en un país de 30 millones de habitantes entre legales e ilegales. 3.000 secuestros anuales. Por supuesto que el 90% de los secuestros en Venezuela son los denominados secuestros breves, aquellos que duran menos de 24 horas. Sobre el caso de los secuestros de los diplomáticos, criminológicamente ha sido un hecho absolutamente fortuito y casual. Las bandas criminales de jóvenes poco experimentados que se dedican al secuestro han escogido las víctimas por el tipo de vehículo y los diplomáticos por lo general usan vehículos de buena marca, de buen modelo, muy costosos y a su vez viven en zonas privilegiadas. Y los delincuentes están en la cacería de esas personas que viven en zonas privilegiadas y que tienen buen vehículo para poder perfilar su poder adquisitivo. Por lo tanto, no tengo la menor duda de que el secuestro en Venezuela, que ha golpeado a muchos diplomáticos, ha sido no un tema selectivo, sino un tema de casualidad, un tema de relación entre la víctima y el victimario. Se han dado cuenta que se trata de diplomáticos después que han estado sometidos. Bueno, Fermín, le agradecemos mucho el tiempo que ha tenido para poder conversar con nosotros y para poder responder las preguntas de nuestros usuarios. Y bueno, quedamos en contacto seguramente para poder seguir hablando de este tema en otra oportunidad.
Para mí fue un placer haber estado con ustedes y claro que sí, será hasta para un próximo contacto. Muchas gracias. Asesorado al ex candidato presidencial Enrique Capriles en temas de seguridad a través del Comando Venezuela. Fermín, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes y con todo su público y me parece un tema muy interesante que puede servir de referencia para buena parte de Latinoamérica. Bien, Fermín, lo primero que quería preguntarle es, ¿qué factores han ocurrido en los últimos años en Venezuela para que se haya convertido en un país tan violento? Ciertamente, el fenómeno de la inseguridad en Venezuela es un producto del siglo XXI. Venezuela no fue un país inseguro a los niveles que estamos hoy día en el siglo XX. Las razones son diversas. Número uno, la debilidad institucional. Las instituciones no tienen el número de hombres necesario, no tienen la tecnología necesaria para prevenir el delito, pero a su vez para reprimir los hechos delictivos. Por otro lado, en Venezuela no se le ha hecho honor a la familia, no se le ha hecho honor a la conciencia ciudadana, no se le ha hecho honor al diálogo, a la transparencia, a la honestidad. Y eso ha debilitado un poco los valores ciudadanos del venezolano. Y en tercer aspecto, definitivamente las autoridades no han dado el ejemplo. Las autoridades son tutores de un país y nuestras autoridades públicas no han predicado con el ejemplo y eso ha producido una imitación ante la violencia, ante un verbo encendido y ante temas de corrupción. Y bienvenidos a una nueva emisión de América Directo. En esta oportunidad vamos a hablar de la inseguridad en Venezuela. Ustedes saben que es un problema que es visto como la mayor preocupación para el 70% de la población en Venezuela y que este país es el segundo con el índice más alto de homicidios en todo el continente. Para eso hemos invitado a Fermín Mármol García, él es abogado y es experto en criminología, y a